Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es estudiar algunas operaciones que podemos realizar con los arreglos de una dimensión del módulo NumPy, ¿ok? Entonces ponemos como título operaciones con arreglos unidimensional de NumPy, ¿ok? Bien, ¿qué operaciones podemos hacer nosotros con los arreglos de una dimensión, con los vectores, ¿verdad? Una vez que nosotros ya los hemos definido. Bueno, podemos, por supuesto, ¿verdad? Utilizar las operaciones clásicas, ¿no? Vamos a poner aquí algunas operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, la suma, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la suma de vectores. Para poder sumar vectores, lo único que debemos hacer es tomar el primer vector, supongamos que le llamamos V1, y para hacer la suma simplemente ponemos más B2. ¿Fijan? Y eso inmediatamente nos va a hacer la suma. La suma tal como nosotros lo conocemos, como se realiza con vectores, ¿verdad? De geometría, digamos, ¿no? Se suma componente a componente. Por ejemplo, voy a importar el módulo NumPy, vamos a renombrarlo y vamos a crear un vector. Por ejemplo, voy a crear un vector 1 que sea, vamos a crearlo aquí, un vector unidimensional, por ejemplo, el vector 1, 2, 3. Y voy a crear otro vector. Vamos a crear un segundo vector que sea el vector, por ejemplo, menos 3,10,5. Bueno, si yo sumo estos dos vectores, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, si nosotros sumamos esos vectores, ¿verdad? El vector 1,2,3 más el vector menos 3,10,5, lo que se hace de alguna manera es sumar los componentes de los vectores posición a posición. Es decir, yo sumo el primero con el primero, 1 más menos 3, eso nos da menos 2. Después sumamos el segundo con el segundo, 2 más 10 que sería 12. Y por último el tercero con el tercero, 3 más 5 quedaría 8. ¿Se fijan? Por lo tanto, el resultado debería ser menos 2,12,8. ¿Ok? Entonces vamos a poner print y vamos a ver esto. A ver, vamos a poner B1 más B2. A ver, hagamos cargar esto y veamos cuánto nos entrega la solución de la suma de esos dos vectores utilizando arreglos. Aquí está, fíjense, ahí tenemos un vector de una dimensión, ¿verdad? Y fíjense que las componentes son efectivamente menos 2, 12 y 8, ¿ok? Por lo tanto, efectivamente nos estamos dando cuenta de alguna manera que la suma de vectores, ¿verdad? Se hace componente a componente y simplemente nosotros tendríamos que hacerlo aquí con la operación más, ¿ok? Así que es bastante sencillo realizar la operación de suma. Al mismo tiempo, por supuesto, si tenemos la operación de suma, también vamos a considerar la operación de resta. ¿Verdad? Donde lo que hacemos básicamente es poner B1 menos B2. O sea, también la resta funciona de la misma manera, ¿verdad? También se hace posición a posición. Simplemente restamos. Hago correr esto y fíjate que el resultado va a ser 4 menos 8 y menos 2. Claro, porque estaríamos restando 1 menos menos 3. Ahí el menos del 3 pasa más, así que sería 1 más 3 que es 4. Después aquí 2 menos 10 que sería menos 8 y 3 menos 5 que sería menos 2. Así que efectivamente estamos obteniendo la resta de los vectores. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra operación podemos? A ver si pensamos en los vectores de geometría analítica, ¿qué operaciones tenemos? Tenemos la suma, tenemos la resta, también tenemos, por ejemplo, el producto por escalar. Producto por escalar, ¿verdad? Vamos a dejar aquí las flechitas todas alineadas. Tenemos también entonces el producto por escalar. ¿Y en qué consiste el producto por escalar? El producto por escalar consiste en tomar un vector y multiplicarlo por un número real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace aquí en Python? Bueno, es tan sencillo como poner un número real, poner el asterisco de multiplicación, ¿verdad? Y poner el vector. Y con eso estaríamos multiplicando todas las componentes del vector por el escalar, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 2 por el vector 1,2,3, el resultado va a ser que el 2 va a multiplicar a cada componente. Entonces va a multiplicar a la primera, 2 por 1 es 2, va a multiplicar a la segunda, 2 por 2 que son 4, y va a multiplicar a la tercera, que sería 2 por 3 que son 6. Entonces el resultado sería el vector 2,4,6. ¿Se fijan? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a multiplicar 2 por el vector B1, 2 por B1, y vamos a hacer correr esto y veamos cuánto nos da. Ahí está. Fíjense que ahí efectivamente nos está dando 2,4,6. ¿Ok? Por lo tanto, también es posible realizar una operación de producto por escalar hacia los elementos del vector. ¿Sí?
Entonces son algunas de las operaciones clásicas, ¿verdad?, que nosotros podemos realizar con ellos. Ahora, ¿qué pasa si ya empezamos como a pensar en operaciones que sean un poquito más avanzadas? Por ejemplo, dentro de los productos que podemos realizar con los vectores, no solamente tenemos el producto por escalar, también tenemos, por ejemplo, el producto punto, ¿verdad? Que es un número que se obtiene al multiplicar y sumar las componentes respectivas de los vectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realizamos aquí el producto punto? Vamos a poner aquí producto punto, o también se llama producto interior, ¿verdad? El producto punto se realiza utilizando la función np.dot, ¿sí? Y aquí ustedes ponen su vector uno y ponen su vector 2. Con esto ustedes inmediatamente van a calcular el producto punto de dos vectores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjate que aquí nosotros tenemos dos vectores definidos, el vector 1, 2, 3 y el vector -3, 10, 5. Si yo calculo su producto punto, lo que voy a obtener es, aquí va a ser 1 por menos 3, más 2 por 10, 20, más 3 por 5, 15. Ah, fíjate las operaciones que vamos a tener que hacer entonces. Nos va a quedar aquí menos 3 más 20 son 17 y 17 más 15 son 32. ¿Ok? Por lo tanto, el producto punto de estos dos vectores debería ser 32, ¿no? Recordemos que de esa manera se calcula. Entonces, vamos aquí a utilizar la función np.dot. Vamos a poner el vector uno, vamos a poner el vector 2 y vamos a ver cuánto nos devuelve el producto punto. Acá está. Fíjense, ahí tenemos el número 32, ¿ok? Por lo tanto, también es posible considerar la operación de producto punto, que es una de las operaciones clásicas que podemos hacer con vectores considerándolos, ¿verdad?, como herramientas de la geometría analítica, ¿no? Y hablando del producto punto, también, por ejemplo, sale a colación el producto cruz, ¿verdad? Que es un producto especial que se realiza con vectores de tres dimensiones específicamente, vectores de R3, ¿verdad? Y que básicamente la finalidad que tiene el producto cruz es tomar dos vectores en el plano, podríamos pensar que esos vectores están en el plano, ¿verdad? Vamos a poner ahí un planito, vamos a tener un vector para allá, vamos a tener un vector para allá, y lo que va a hacer de alguna manera el producto cruz es generar un tercer vector que va a ser perpendicular a los dos anteriores. ¿Se fijan? Esa es la idea de el producto cruz. Entonces, si yo considero estos dos vectores, ¿cómo determino el producto cruz? Vamos a poner aquí producto cruz y vamos a poner acá, porque la función que vamos a utilizar en este caso va a ser np.cross. ¿Sí? Usamos la función np.cross, pasamos los dos vectores y con esto inmediatamente calculamos el producto cruz. Entonces voy a poner aquí cross y vamos a ver cuál será el vector que es perpendicular a B1 y a B2. Acá está. Fíjate, el vector que es perpendicular en R3 a B1 y a B2 es el vector -20, -14, 16. ¿Ok? Ese sería el producto cruz. ¿Ok? Así que la verdad es que es bastante sencillo hacer estas operaciones considerando el módulo NumPy, ¿no? Bien, ¿qué otra operación nos falta? Bueno, también tenemos por ahí algunas otras operaciones interesantes, como por ejemplo la norma de un vector. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un vector y quiero saber cuánto mide? Bueno, eso se llama norma y la verdad es que nosotros podemos, ¿verdad?, utilizar una operación que es np.linalg.norm y aquí pasamos el vector, ¿ya? Y esto lo que va a hacer es calcular la norma del vector, ¿ya? A ver, voy a borrar eso, voy a poner norma vectorial, ¿ok? Y la función para calcular la norma va a ser la función np.linalg.norm, ¿sí? Linalg hace referencia a lineal álgebra, ¿verdad? O sea, de álgebra lineal. Y aquí dice norma, ¿no? La norma de un vector en álgebra lineal, ¿sí? Entonces, con esto calculamos cuánto mide un vector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a crear un vector B3, un vector sencillito de dos dimensiones, el vector 3,4, y vamos a ver cuánto mide ese vector. Ese vector es el clásico vector que mide 5, ¿no? Porque se cumple básicamente el teorema de Pitágoras. Entonces, np.linalg.norm, pasamos acá el vector B3 y vamos a hacer correr esto para ver cuánto mide. Ahí está. Fíjense, mide 5 efectivamente. ¿Sí?
Entonces, estas son las operaciones clásicas que nosotros podemos considerar con los arreglos de una dimensión, entendiendo que los podemos tratar como si fuesen vectores, ¿no? Podemos sumarlos, restarlos, determinar productos por escalar, productos punto, productos cruz, normas, ¿ok? Incluso es posible considerar otro tipo de operaciones con estos vectores que ya se escapan un poquito de lo que uno hace en realidad con los vectores de la geometría analítica, pero que se pueden utilizar aquí también, ¿verdad? En Python. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar un vector y ese vector eh, dividirlo por un número. ¿Te fijas? Yo podría tomar un vector y dividirlo por un número perfectamente. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa si yo... Ustedes saben que en geometría analítica esto no tiene sentido, ¿verdad? Yo no puedo dividir un vector. Pero, ¿qué pasa si yo intento hacer eso? A ver, por ejemplo, yo voy a crear aquí un vector. A ver, voy a crear un vector que sea el vector 2 4 8 no sé, 15 por ejemplo. Ya, a ver, vamos a poner print y voy a poner el vector b dividido en 2 por ejemplo. A ver, ¿qué sucede si yo hago eso? Fíjate lo que pasó. ¿Se dan cuenta que todas las componentes que tenía el vector se dividieron por 2? Fíjate, en la primera componente es 2, ahora aquí quedó en uno. La segunda componente era 4, ahora quedó en 2. La tercera componente era 8, ahora quedó en 4. Y la última era 15 y ahora quedó en 7.5. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de suceder? De alguna manera, lo que acaba de suceder es que nosotros, al dividir el vector, hemos dividido todas las componentes. Esto en geometría no tiene sentido, ¿verdad? No, yo no puedo pescar un vector y dividirlo por un número. Bueno, lo que uno podría sería como multiplicarlo por el recíproco, pero en realidad dividirlo como tal no se puede. Pero aquí nosotros perfectamente podemos hacerlo. ¿Verdad? Lo que hace es que las operaciones se van aplicando posición a posición. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si en vez de que yo lo divida, intento a un vector sumarle un número? A un vector más un número. Esto en geometría analítica tampoco tiene sentido, ¿verdad? A ver si yo tengo un vector y le sumo uno. ¿Se podrá? A ver qué sucede. Fíjate, sí se puede. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que le está sumando uno a cada componente del vector. Fíjate, esta antes era 2, ahora es 3. Este antes era 4, ahora es 5. Este antes era 8, ahora es 9. Y antes este era 15 y ahora es 16. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos hacer operaciones posición a posición. Si tú sumas, vas a sumar ese número constante a cada elemento del vector. De la misma manera, podemos restar. Si tú a un vector le restas un número, a cada componente de ese número se le va a restar. Si lo dividimos, le vamos a estar dividiendo cada componente. Incluso podríamos aplicar una potencia. Yo podría tomar un vector y elevarlo a una potencia y cada elemento del vector se va a elevar a esa potencia. Por ejemplo, a ver, veamos cuánto será este vector elevado a 2. A ver, hago correr y fíjate. Aquí está, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 4 es 16, el de 8 es 64 y el de 15 es 225. ¿Se fijan? O sea, efectivamente aquí se está haciendo la operación de potencia posición a posición, ¿no? Elemento a elemento dentro del vector. ¿Ya? Entonces, estas ya son operaciones un poquito más extrañas que quizás en geometría analítica como tal, si los consideramos como vectores, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero de alguna manera aquí sí los podemos utilizar para trabajar cada uno de los elementos del vector. Así que la verdad es que también son operaciones bien interesantes y bien útiles de vez en cuando queremos considerar, no sé, alguna muestra de información y necesitamos mover datos, dividirlos, sumarlos, restarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que son algunas operaciones que son importantes de considerar. Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.